Vamos a ver cómo se clasifican las bacterias pues según su forma. No todas las bacterias son iguales, cada una tiene una forma diferente. Pues por ejemplo tenemos los cocos. Los cocos son bacterias redonditas, ¿vale? Que son iguales de largo que de ancho y pueden formar cadenas. Cuando los cocos o las bacterias forman cadenas se llama estrepto. En este caso sería un estreptococo, ¿no? Una cadena de cocos. Luego tenemos los bacilos, que son bacterias más largas que anchas y igual también pueden formar cadenas, son los estreptobacilos. Luego tenemos espirilos, que son unas bacterias que tienen una serie de curvaturas, también son más largas que anchas, pero están curvadas. Y dentro de las bacterias hay algunas que tienen capacidad de formar esporas bacterianas. ¿Qué son las esporas bacterianas? Pues las esporas bacterianas son unas bacterias que tienen la capacidad, cuando en el medio no hay suficientes nutrientes o la temperatura no les gusta, pues forman un recubrimiento que las protege, y cuando el medio ya es idóneo o ya le va gustando más, hay alimento y demás, se quitan esas esporas y empiezan a reproducirse y provocar la enfermedad, ¿vale? Esto es muy peligroso, sobre todo aquellas bacterias que producen esporas bacterianas. Pues por ejemplo, cuando vamos al campo, hacemos una paella, pues el cuñado llega más tarde y come la paella fría. Pues mientras se ha hecho la paella, las bacterias han ido creciendo. Cuando hemos cocinado, hemos matado a todas las bacterias, pero aquellas que producen esporas se quedan como aletargadas, el calor no les va a afectar porque han producido una espora y se están protegiendo, y en el momento que ese arroz se enfría, las bacterias se quitan su cubierta y empiezan a reproducirse, y luego la persona última que se la come enferma, ¿vale? Por eso es muy importante mantener la cadena de calor, y una vez que se sirve, pues mantener la cadena de frío para que no haya proliferación bacteriana. Aquí lo veis en imágenes para que lo tengáis más claro, lo que hemos estado comentando de los cocos, bacilos, espirilos. Si se forman las cadenas, pues estreptococos, estreptobacilos. Cuando se forman de dos en dos, pues se le llaman diplobacilos, diplococos, ¿vale? Pero un poco para que tengáis el concepto de lo que de la morfología que pueden tener las bacterias. Bueno, las bacterias también se van a clasificar según eh, su necesidad de oxígeno. Es decir, hay bacterias aeróbicas, que son aquellas que necesitan el oxígeno para vivir, que son las que nos encontramos en cualquier superficie. Luego tenemos las bacterias anaeróbicas, que solamente crecen cuando no hay oxígeno. Estas bacterias son muy peligrosas porque son las que crecen y proliferan en los botes de conserva. ¿Habéis escuchado alguna vez pues que una persona ha comido una lata de calamares y se ha quedado en silla de ruedas? Y es porque esas bacterias anaeróbicas, que suele ser Clostridium o alguna que produce toxina botulínica, pues está creciendo, está produciendo toxina en esa lata. La persona que la abre, pues no ve ningún tipo de alteración, aunque normalmente hay un abombamiento o hay algo que se determina que esa lata no está en... Pero claro, hay que ser muy experto o tener muy presente un curso de manipulado de alimentos, ¿no? Cuando se abre una lata y se ve que está con algún golpe, o cuando se abre se escucha un sonido diferente al vacío, pues ahí tú tienes sospechas de que hay un crecimiento bacteriano, aunque las condiciones más o menos sean normales, lo mejor es descartarlo, ¿vale? Ante cualquier duda. ¿Por qué? Porque cualquier bacteria de esta va a producir una toxina, y esas toxinas van al sistema neurológico y son muy dañinas. Y luego están las bacterias facultativas. Las bacterias facultativas son unos tipos de bacterias que, en función les venga bien, pueden crecer tanto cuando hay oxígeno como cuando no lo hay. Es como un poco como un anfibio que puede crecer, puede respirar tanto dentro del agua como fuera. Pues igual las bacterias facultativas pues pueden crecer tanto con oxígeno como sin él.
Y luego vamos a hablar de los virus, ¿vale? Los virus en sí, pues son organismos patógenos, no todos. Hay virus que nosotros los podemos tener o ser portadores y no nos producen ninguna enfermedad, pero no hay ningún virus que sea bueno, en este caso como las bacterias, ¿vale? Por lo menos no, ahí no se conocen, que se usen en laboratorio, bueno, se usan para determinadas cosas científicas más específicas, pero no para la industria alimentaria ni nada, ¿vale? Entonces, el problema de los virus es que son incluso más pequeños que las bacterias, no se ven, incluso hay quien dice que no son seres vivos porque necesitan de la cadena reproductora de una célula para poderse reproducir. Es decir, que un alimento, por ejemplo, en un virus es un vehículo de entrada, es decir, el alimento es un vehículo, un virus no se va a multiplicar en un alimento, se va a multiplicar cuando nosotros nos los comemos en nuestro propio cuerpo, ¿vale? La diferencia entre la bacteria y el virus. Y normalmente la mayoría de los virus alimentarios pues se debe a una falta de higiene por parte del manipulador. El virus más específico que suele transmitirse a través de los alimentos es el virus de la hepatitis A, ¿vale? El alimento es un puro vehículo de entrada y la única forma de poder hacer que no haya ese virus en los alimentos es lavándolos muy bien, desinfectándolos muy bien, sobre todo en el caso de vegetales y demás, y los manipuladores un lavado de manos adecuado. Vamos a seguir viendo algunos ejemplos, pero esto solo para que os vaya sonando, no vamos a hacer ninguna tesis microbiológica, simplemente pues para que os suene cuáles son los microorganismos que producen enfermedades y qué podemos hacer nosotros para evitar que esos microorganismos lleguen a las personas que consumen alimentos. Por ejemplo, la salmonela. La salmonela es una bacteria flagelada, ahí la estáis viendo, pues que vive en el intestino de los animales, pues en el intestino de aves como las gallinas, en el intestino de vacas y que pueden pasar al alimento, pues bien, a través de la matanza del animal, a través de la canal se contamina la carne, por eso es muy importante que se cocine a más de 65 grados, ya que ese cocinado hace que la salmonela desaparezca. Y en el caso de los huevos está totalmente prohibido hacer productos que tengan huevo crudo, es decir, en las cocinas, las mayonesas y demás, está totalmente prohibido hacerlo con huevo. Se puede hacer con huevo pasteurizado que se compran en los supermercados y demás, pero no con huevos de gallina. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, la salmonela vive en el intestino de los animales, el huevo sale del intestino de la gallina y la salmonela puede estar recubriendo la cáscara. Si nosotros hacemos una mayonesa con salmonela y esa mayonesa no se mantiene en el frío, o se hace una tortilla la cual no ha llegado a más de 65 grados en el centro, contiene salmonela, luego eso no se mete en frío, la salmonela se va multiplicando, cuando alguien lo consuma, pues enferma. Hace unos cuantos años hubo un brote de salmonela en un restaurante en Cádiz, justo en Carnavales, y bueno, pues hubo un brote de salmonela y una persona que estaba inmunodeprimida en ese momento había consumido, era una tortilla y falleció. El resto, pues bueno, pasó una salmonelosis, más o menos deshidratado, con más o menos tratamiento. El problema de que las enfermedades alimentarias pues suelen afectar a las personas más vulnerables. Por eso es muy importante mantener la cadena de frío cuando se cocina un alimento y también es muy importante la temperatura de cocción, por ello se hace tanta importancia a la hora de tomar las temperaturas de las carnes y demás. Y de suma importancia también la contaminación cruzada. De nada sirve que tú mantengas una tortilla a sus 65 grados, luego la metas en el frigorífico y ahora uses un cuchillo o un tenedor que ha estado moviendo los huevos crudos
y cortes la tortilla, estás contaminándola, ¿vale? Entonces es muy importante mantener temperatura y contaminación cruzada a raya para garantizar la seguridad. Otro ejemplo de bacteria muy común es el Staphylococcus aureus, ¿vale? El Staphylococcus aureus vive en nuestra piel, en nuestro pelo, en las fosas nasales, las espinillas, en cualquier sitio. Entonces es muy importante, por eso se dice tanto en los carnets de manipulador de alimentos y en los cursos y demás, que si nos tocamos la nariz, nos rascamos la cabeza, la cara y demás, automáticamente nos lavemos las manos. ¿Por qué? Porque el estafilococo es una bacteria que en principio es inofensiva, vive con nosotros, pero que cuando cae en los alimentos y se reproduce, produce una toxina, ¿vale? Incluso esa toxina, cuando puede llegar a provocar alteraciones. Hay veces que hay gente que tú coges un jamón cocido que ha estado fuera del frigorífico 5 horas, ¿no? En una cocina, y cuando tú lo mueves le vas viendo un brillito, pues ese brillito es el Staphylococcus aureus que se ha reproducido y está produciendo esa toxina. Si alguien come ese alimento, pues tiene una intoxicación alimentaria que automáticamente le da náuseas, vómitos, dolores abdominales, fiebre, y las intoxicaciones suelen ser muy explosivas, es decir, una infección tarda un poco más en desarrollarse, pero las intoxicaciones alimentarias son casi simultáneas. Ingiero el alimento y en un par de horas ya me encuentro mal, ¿vale? Es la diferencia. Luego lo que hemos hablado antes de las bacterias que son anaeróbicas, aquí un ejemplo pues sería Clostridium botulinum, ¿vale? Se encuentran en conserva, por eso es muy importante que las latas de conserva no las encontremos abolladas y demás. Es igual que los productos que están al vacío. Cuando se hace el vacío, se elimina el aire del envase, y, por ejemplo los chorizos, los salchichones, muchos frutos secos también lo están envasando al vacío. Si se compra algún alimento que venga envasado al vacío y cuando lo vayamos a consumir vemos que ese vacío se ha perdido, que hay cierto hinchamiento de la bolsa y demás, se descarta porque ahí ha podido haber una bacteria anaeróbica que por lo que sea ha empezado a reproducirse, ha provocado gases y eso es lo que te está hinchando la lata o lo que está hinchando el envase. Y las consecuencias, si veis aquí, son bastante graves porque se paraliza el sistema nervioso, el sistema respiratorio, pueden llegar a ser incluso letales. Otro ejemplo, por ejemplo, la Clostridium perfringens, que puede estar en el suelo, en heces de animales domésticos y demás. Por eso es muy importante lavar vegetales, lavado de manos y una vez que se cocinen los alimentos a más de 60 a 65 grados y un enfriamiento rápido manteniéndolo siempre en el frigorífico si no se van a consumir inmediatamente. Otro ejemplo tenemos Campylobacter jejuni, ¿vale? Esta se suele encontrar al igual que la salmonela pues en el pollo. Si el pollo no se cocina adecuadamente, pues puede que llegue a la cadena alimentaria y por tanto provocar las enfermedades. Luego tenemos a Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes es, bueno, se ha puesto de moda, se puso hace un par de años con el tema del lomo embuchado que tenía listeria. Hasta hace poco la normativa española no la contemplaba porque la normativa española trabajaba más con indicadores patógenos más que con patógenos en sí, pero como ya somos europeos y demás, esto antes en España tampoco se daba mucho. La listeria es más típica de los países nórdicos, pero bueno, cada vez estamos adquiriendo más alimentos como quesos y demás que son susceptibles de tenerla. El salmón
también es susceptible de tenerla. Y el problema que tiene esta bacteria es que prolifera incluso cuando la cadena de frío se mantiene, ¿vale? Entonces, aunque siempre tenemos que tener la cadena de frío, el problema que tenemos es que esta sigue proliferando. La única forma que tenemos de combatirla es pues que la temperatura de cocinado sea superior a 76 grados, porque encima no es a 65 como el resto. ¿Cuál es el problema? Pues que el problema es que suele encontrarse en alimentos que se consumen en frío y que no tienen un tratamiento térmico, por ejemplo el salmón, embutidos y demás. Por ello es tan importante que en las cadenas de producción se tengan controles muy exhaustivos sobre esta bacteria, ¿vale? En principio, una persona que coge listeria no suele tener mayor gravedad, suele cursar con un resfriado, un poco de fiebre, dolores musculares, pero suele ser muy peligrosa cuando la listeria lo coge una persona que está embarazada porque afecta negativamente al feto. Y también a personas que sean ancianas o inmunodeprimidas también le pueden provocar enfermedades, ¿vale? Y pueden provocarle incluso la muerte.